we can read a passage in the book of Hebrews, chapter 10. La semana pasada yo les compartía a ustedes Last week I shared with you de que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz, about how Jesus Christ took our place in the cross. ese lugar que nosotros merecíamos. That place that we deserved. Hoy en esta mañana vamos a leer en Hebreos 10, Today and this morning we're going to read in Hebrews 10, del versículo 6 al 12. verse 6 all the way to 12. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast no pleasure. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está en el rollo del libro, está escrito de mí. Then I said, I lo, come in the volume of the book, it is written of me, to do thy will, O God. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto de expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Above, when he said, sacrifice and offering and burnt offerings, and offering for sin, thou wilt not, neither hast pleasure. Therewith art offering by the law. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero y establece esto último. Then said he, Lo, I come to do thy will, O God, he taken away the first, that he may establish the second. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. By that which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. And every priest standing daily ministering the offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hallelujah. But this man, after he had offered one sacrifice for sins, forever sat down on the right hand of God. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Father, in the powerful name of Jesus Christ, te damos gracias en esta mañana we thank you in this morning por todo lo que estás haciendo alrededor del mundo for everything that you're doing around the globe y por lo que estás haciendo en nuestras vidas y corazones. and for everything that you're doing in our lives and in our hearts. En esta mañana, háblanos al corazón. And this morning speaks to our heart. Quita cualquier corazón duro y pon un corazón de carne Take away any hardened heart and put a heart of flesh que te ame y que te sirva y que reciba tu palabra. that loves you, that serves you, and that can take in your word. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. We ask you this in the precious name of Jesus. Amén. Amen. Ok, pueden tomar su asiento. You can take a seat. En esta mañana les quiero compartir el tema de que solo el sacrificio de Jesús salva. Today's name of the preach is Only Jesus' Sacrifice Saves. Nosotros ya lo sabemos esto, ¿verdad? We all know this, right? Pero mucha gente no lo sabe. But many people don't. Gente en el trabajo tal vez no lo sabe. Maybe people at your job don't know. Gente en el deporte tal vez no lo sabe. People that you play sports with don't know. Familias que tenemos no lo saben. Many family members that we have don't know. O les hemos compartido y rechazan muchas veces este mensaje. Or maybe we have shared with them and they reject this message. Pero Dios quiere que se penetre en nuestros corazones este mensaje. But God's will is for it to penetrate our hearts, this message. Y que solamente el sacrificio de Jesús salva. And that only the sacrifice of God saves. Amén.
Bueno, todos sabemos que Dios es amor, es bueno y es justo, ¿verdad? We all know that God is love, is justice, and He is good. Y como Dios es amor y Dios es bueno, And how God is love and how God is good. hace aproximadamente 6,000 años, Around 6,000 years ago, cuando Él hizo a Adán y a Eva, when He made Adam and Eve, Él pensó ponerlos en un lugar hermoso y perfecto. He thought about putting them in a precious, wonderful, perfect place. Cuando un matrimonio va a tener a su bebé, When a marriage is about to have a baby, ¿en qué piensan? what is the first thing they think? ¿Piensan en tenerle un cuarto preparado? They think about preparing a room for them. ¿Lo adorna con sus buenas cobijitas y cama? They adorn it with beautiful blankets. Le compra su cuna, sus juguetes, ¿verdad? They buy, the baby's rocking chair, the crib, right? The Y el toys. matrimonio se alegra por ese bebé que va a venir. And both the wife and the husband get happy about the baby's coming. Bueno, Dios es bueno. Well, God is good. Y cuando Él pensó en la creación del ser humano, And when He thought about the human's creation, Él preparó un paraíso, un jardín, He prepared a paradise, a garden, donde ponerlo. ¿Ustedes se acuerdan? where to put it. Remember, Dice que primero hizo todas las cosas, los árboles, los peces, las aves. the Word of God says that He first made the trees, the fishes, the birds. Y en el día sexto hizo al hombre y a And la on the mujer. sixth day He made man and woman, Y los puso en un lugar perfecto, paraíso. and He put them in a perfect paradise. ¿Por qué lo hizo Dios así? Why did God do it this way? Porque Dios es amor Because God is love, y porque Dios es bueno. and because God is good. Pero hermanos, But brothers, sucedió una tragedia grande. a tragedy happened. ¿Qué pasó? What happened? Dios les dijo a Adán y a Eva que lo obedecieran. God told Adam and Eve to be obedient to Him. Fue todo lo que les pidió, That's all that He asked. que obedecieran su voz. To listen to Him, listen to His voice. Porque Dios sabía Because God knew que existía el mal, that evil already existed. que existía Satanás destronado. That the devil without a throne existed already. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 The Word of God in the book of Ephesians chapter 2 says que el espíritu demoníaco domina en el aire. that the evil spirit of the prince of the air dominates. Adán y Eva no sabían que existía esa maldad, Adam and Eve did not know that evil existed. pero Dios sí sabía. But the Lord did know. Y Dios les dijo que le obedecieran. And God told them to listen, to obey Him. Pero la tragedia vino, But the tragedy came, como ya sabemos la historia, like we know the story el already. engaño de la serpiente, ¿verdad? The serpent lied to them, Y a causa de ese engaño y esa mentira, and because of that lie, vino la tragedia más grande de la humanidad. the biggest tragedy came alive. El hombre pecó contra Dios. The man sinned against God, Y ahí es donde Dios demostró su justicia, and that is where God showed His justice, su santidad. His holiness. A causa del pecado, Because of sin, Dios ya no podía convivir con Adán y Eva. ¿Lo estamos entendiendo, hermano? God could not be around Adam and Eve. Aquella relación tan hermosa que duró no sabemos cuántos años, That beautiful relationship they had, that God knows how long it lasted, ahora se había rompido it is now broken a causa del pecado. because of sin. Pero como Dios es bueno otra vez, But because God is good, cuando vino a buscar a Adán y a Eva, when He came and looking for Adam and Eve, encontró que estaban escondidos the Lord found that they had it hidden y que from Him, estaban desnudos and that they were naked, y que se cubrían con ramas de higuera. and that they were covering themselves with olive leaves. Y a Dios no le gustó esa vestidura. And God did not like that covering.
Dios dijo que esa vestidura era una vergüenza. God said that that covering was shameful. Y como Dios es bueno, And because how God is good, Dios les trajo vestidos de piel de animal. God had to sacrifice animals to cover them. Y en aquel jardín tan hermoso y perfecto, And in that beautiful garden that was once perfect, a causa del pecado, because of sin, dos animales inocentes two innocent animals tuvieron que perder la vida had to lose their lives para quitarles la piel so they can take their skin y vestir al hombre que había pecado contra Dios. and put it in God's sinful nature. Y de allí hace aproximadamente 6,000 años, And from that, it's been around 6,000 years. Dios empezó a demostrar God started to show cuál era el único sacrificio what was the only sacrifice que Dios podía aceptar por el pecado. ¿Estamos entendiendo? God would actually allow because of sin. Dios nos ha dado su palabra. God has given us His Word. Dios no es como el maestro en la escuela. God is not like just any teacher at school. El maestro en la escuela nos da las matemáticas, raíz cuadrada y de dividir y todas esas cosas. ¿Ustedes se acuerdan? The teacher from school gives us fractions, gives us division, Y muchos no podemos hacer ese trabajo porque es muy difícil. and many of us cannot do that because it's so difficult. Pero Dios no es así. But the Lord is not like that. Dios nos ha dejado su palabra, God has left us His Word que cualquiera la puede leer y entender. that anybody can read and understand. Y aquí en su palabra, And here in His Word, Dios dice cuál es su voluntad, God says what is His will, qué es lo que le agrada. what is the things that He likes. Dice la palabra del Señor, hermanos, The Word of God says, brothers, que holocausto y expiación por el pecado no le agradaron. that the sacrifices, the holocaust that they were doing, God was not pleased with it. Si quieren escribir, holocausto significa sacrificio. If you want to write down what the word holocaust means, it means sacrifice. Expiación significa ofrenda por el pecado. The word offering means an offering to bring into the sin. Aquí dice la palabra del Señor Here the word of God says que holocausto y expiaciones no le agradaron. that sacrifice and burnt offerings that He would not be pleased with Por el pecado. because of the sin. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que Dios había mandado traer sacrificio al templo antes de Cristo. It means that God has asked to bring sacrifice before Y Jesus. todos los judíos tenían que venir al templo una vez al año. And all the Jews would have to come to the temple once a year. Y tenían que traer sus sacrificios y sus ofrendas And they would have to bring their sacrifices and their offerings para ofrecerlo por el pecado. to bring it for their sin. Porque Dios es santo Because God is holy. y Dios no puede tolerar el pecado. And God cannot tolerate sin. Pero dice que eso no le agradó. But God says here that He wasn't pleased with that. ¿Saben qué quiere decir? You know what that means? Que eso no era suficiente para quitar la culpa del pecado. It means that that was not enough to take away sin's nature. Entonces, ¿para qué traían esas ofrendas al templo? So then what was the whole point of bringing that to the temple? Esas ofrendas y sacrificio Those offerings and sacrifices hablaban del Cordero Santo de Dios que un día iba a venir a quitar el pecado del mundo. were a shadow for the Lamb of God that one day was going to come and take away the sin of the world. Miramos cómo Dios es de bueno, We see how God is so good, cómo Dios siempre ha provisto nuestras necesidades. how God has always provided for our necessities. La gente traía sus sacrificios, The people would bring their sacrifices, lo mejor que tenían, the best that they had, y lo traían con todo su corazón, and they would bring it with all their hearts, por ofrenda por el pecado, everything for the sin. pero no le agradó a Dios. And God was not pleased with it. ¿Por qué? Why?
Porque Él es santo, because He is holy. Él es justo. He is just. Y como no le agradó eso, And like how He was not pleased with y it, la gente nunca podría agradarle, and people could never please the Lord, Él mismo nos dio un sacrificio por el pecado. He Himself gave us a sacrifice for sin. En el cartel In the billboard, tenemos la cruz we have the cross, y tiene una sombra hacia la eternidad and it has a shadow to eternity que nos habla that talks about us, que Dios ya tenía el sacrificio perfecto that God already had the perfect sacrifice por el pecado. because of sin. Miremos lo que dice el versículo 7, hermanos. Let's look at what verse 7 says. Aquí está hablando Jesús. Here Jesus is talking. Entonces dije, Then said I, he aquí vengo, oh Dios, I come in the volume para hacer tu voluntad, to do your will, God, como en el libro, como en el rollo del libro está escrito de mí. like how it is written in the book of me. Este libro, This book, esta Biblia, this Bible, tiene 66 libros has 66 books. y cada libro habla de Jesús. Every book talks about Jesus. Y es lo que está diciendo Jesús. And that's what the Lord is He saying. aquí vengo I come para hacer tu voluntad, to do your will, como está escrito en el rollo del libro. how it is written in the Bible. ¿Cuál era esa voluntad? What was that will? Pongamos atención en esto. Let's pay attention to this. Voluntad quiere decir esto, Will means this, lo que le agrada a Dios. what God is pleased with. Eso quiere decir. That's what it means. ¿Qué quiso decir entonces Jesús cuando dijo, vengo a hacer tu voluntad? What did it mean then when Jesus said, I come to do your will? Pongamos atención, hermanos. Let's pay attention, brothers. Por 4,000 años For around 4,000 years antes de Cristo, before Christ, el pueblo de Dios trató de hacer la voluntad de Dios. God's people try to do God's will. Trató de hacer lo que le agradaba a Dios They try to do what it pleased the Lord, y nunca pudieron and jamás. they were never able to do it. Porque Dios es santo Because God is holy, y nosotros por naturaleza somos pecadores. and we by nature are sinners. Pero Dios en su infinita misericordia But God is in infinite grace. ya había preparado una ofrenda para Él. You already had an offering for Him. Y todos los sacrificios antes de la cruz And all the sacrifices before the cross apuntaban hacia Cristo were pointing towards Jesus cuando Él iba a venir. when He was about to come. Hace 2,000 años, 2,000 years ago, cuando Él vino, when He came, estas palabras dijo, these words He said, versículo 7, verse 7, vengo, oh Dios, Then I lo come para hacer tu voluntad. to do thy will, O God. ¿Saben qué estaba diciendo? You know what He was saying? Vengo a hacer I come to do lo que nunca ustedes pudieron hacer. what you could never do. Vengo a agradar al Padre, I come to please the Father, porque ninguno de ustedes pudo agradar al Padre. because none of you could please the Father. El Padre requiere una ofrenda perfecta por el pecado. The Father requires a perfect sacrifice for sin. Y los corderos y los becerros no podían hacer perfecta esa ofrenda. And the lambs and the cows could not do a perfect sacrifice. Por eso cuando Jesús vino hace 2,000 años, That is why when Jesus came 2,000 years ago, en San Juan 1:29, in John 1:29, Juan dijo, John said, he aquí el Cordero de Dios Here comes the Lamb of God, que quita el pecado del mundo. takes away the sin of the world. Amén. Amen. Versículo 8 dice así, hermanos, Verse 8 says, diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. above when He said, Sacrifice and offerings and burnt offerings and offerings for sin, thou would not. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Are we understanding, brothers? Dios les había dicho al pueblo judío que trajeran ofrendas y sacrificios.
sacrificio. God is the one that told the Jewish people to bring sacrifices to Him. Pero no iba a ser para siempre. But it was not going to be forever. Iba a ser temporal. It was going to be a temporary thing. Porque Dios había preparado un sacrificio perfecto para él. Because God had already put in place a perfect sacrifice for Him. Y aquí el Cordero Santo de sus bocas está saliendo estas palabras. And here the Holy Lamb out of His own mouth is saying these words. Dice, yo conozco a mi Padre. He says, I know my Father. Él es amor. He is love. Él es bueno. He is good. Pero Él es justo y santo. But He is just and holy. Y nunca nadie le puede agradar. And nobody can ever please Him. Ever. Por eso Jesucristo, nuestro Señor, That is why our Lord Jesus tuvo que venir del cielo, had to come from heaven, nacer a través de una virgen, was born through a virgin, y Él tenía que convertirse en nuestro hermano mayor. ¿Estamos entendiendo, and He hermano? has to be our older brother. Ay, qué hermoso es esto. What a beautiful thing this is. Miremos lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 2, Let's see what the Word of God says in Hebrews 14, 2:14. acerca de Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Estamos entendiendo? For as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same, that with death He might destroy him that had power of death, that is the devil. Are we understanding? Ahí está lo que está diciendo la palabra del Señor. That is what the Word of God is telling us. Yo no tenía el poder para agradar a Dios I did not have the power to please God por mi naturaleza pecadora. because of my sinful ways. Ni los judíos por 4,000 años pudieron agradar a Dios Nor did the Jews were able to please the Lord for 4,000 por years su naturaleza pecadora. because of their sinful nature. Nadie nunca pudo hacer la voluntad de Dios, Nobody was able to do God's will, pero Jesucristo sí. but Jesus did. Por eso el tema se llama solo el sacrificio de Jesús salva. That is why today's topic is only Jesus sacrifice. Solo en Cristo Jesús podemos tener el perdón de pecados. Only in Jesus Christ. we can Solo en have Cristo salvation. Jesús podemos tener la salvación y la vida Only in eterna. Jesus Christ we can have salvation of eternal life. Pero Jesús tuvo que convertirse como en uno de But nosotros. Jesus had to turn into one of us. ¿Estamos entendiendo lo que dice aquí? Are we understanding what it says here? Dice que Él tuvo que participar de carne y sangre. It says that He had to participate in flesh and blood. Versículo 15. Verse 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. And deliver them who through the fear of death were all lifetime subject to bondage. ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo? Desde que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, Ever since Adam and Eve sinned in the garden, se convirtieron en esclavos del pecado. they became a slave to sin. Y un esclavo nunca jamás podía liberarse de su amo, jamás. ¿Estamos entendiendo? And a slave can never be free. El esclavo era propiedad de su amo hasta que muriera. The slave was the owner's property until he died. Hermanos, cuando el pecado entró al mundo por primera vez, Brothers, the first time that sin entered into this world, se convirtió en nuestro amo it became our master y nosotros sus esclavos de él. and us his slave. Pero Dios, que es justo y santo, But God that is just and holy, dice la palabra del Señor, it says the word of God, que rompió con el poder del pecado. that God broke sin's chains. Rompió las cadenas de Satanás He broke the devil's chains para liberarnos, dice. to free us. El pecado nos tenía atrapados The sin had us trapped como un criminal que está tras las rejas porque hizo lo malo, like a criminal that is behind bars because he did the hasta que el abogado viene y lo saca y le da libertad. until the attorney comes and gives them freedom. Bueno, Jesucristo fue el perfecto sacrificio para agradar a Dios.
The Lord is a perfect sacrifice and please the Lord. Pero también es mi abogado que vino a liberarme de las cadenas del pecado. But the Lord is the one that came and saved us. Así dice la palabra del Señor. That's what the Lord God says. Regresemos otra vez a Hebreos 10. Let's go back to Hebrews 10. Dice el versículo 9. Verse 9 says, Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero y establece esto último. Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taken away the first, that he may establish the second. ¿A qué se refiere quítalo primero? What does it mean to take it away? Pongamos atención, hermanos. Let's pay attention, brothers. Por 2000 años, no, por 4000 años, For 4,000 years, todo mundo tenía que traer un cordero, una paloma o un becerro al templo. everybody had to bring a dove, something for sacrifice. Eso es lo primero que se hacía hasta Cristo. That was going on before Christ. Ahora Cristo le está diciendo al Padre, Now Christ is telling the Father, quítalo primero. take away the first thing. ¿Saben por qué estaba diciendo eso? You know why he was saying that? Padre, todo lo que no te agradaba, He's telling Father, everything that you were pleased with, quítalo. take it away. Ahora estoy aquí para hacer tu voluntad, Now I am here to do your will, para hacer lo que te agrada. to do what you want. Quítalo primero para establecer lo último. Take away the first thing so we can establish the last. ¿Qué era lo último? What was the last? Era It Jesús, was Jesus, el Cordero Santo, the Holy Lamb, que venía a quitar al pecado del mundo, that came to take away sin of the world. que venía a darnos la salvación. He came to give us salvation. Y es lo que todo el mundo tiene que conocer, a Jesús. That is what everybody needs to know, Jesus. Tiene que entender las buenas nuevas de He salvación. needs to know the good news of salvation. Que solo Jesús es el único sacrificio aceptado ante Dios. That only Jesus is the only approvable sacrifice in the eyes of God Por nuestros pecados. because of our sins. Así, esto es maravilloso, ¿verdad? This is wonderful, right? Versículo 10. Verse number 10. En esa voluntad In that will, nos santificamos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. we sanctify ourselves in the body of Christ, made one time, once and for all. ¿Qué quiere decir en esa voluntad? What does it mean in that will? En la voluntad de Jesús. In the will of Jesus. Nosotros nunca pudimos hacer la voluntad del Padre, jamás. We were never able to do God's will, ever. Por más que tratamos, fallamos una y otra vez. There's so much that we try, we fail. Pero Jesús dijo, But Jesus said, mis hermanos no pudieron hacer tu voluntad, my brothers could not do your will, pero yo vengo a hacer tu voluntad, Padre, but I come to do your will, Father, para podernos reconciliar a nosotros con el Dios justo y santo y verdadero. so we can come together with the just of God. ¿Qué quiere decir que en esa voluntad nos santificamos? What does it mean that in that will we justify ourselves? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Through Amén. Jesus Christ sacrifice his body. ¿Ustedes se acuerdan lo que leímos en el versículo 6? You remember what we read in verse 6? Dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast no pleasure. Versículo 6 dice, ninguna ofrenda te agradó por el pecado. Verse says that no offering you were pleased with. Pero el 10 dice, mi cuerpo es esa ofrenda ante Dios por nuestros pecados. Verse number 10 says that my body is that offering. ¿Qué más dice? Dice, hecha una vez y para siempre. And the key word is that once and for all, that it was made once and for all. Hermanos, mucha gente está engañada por el diablo. Brothers, a lot of people are Y tratan de aprovechar a Dios por sus propios medios.
and they try to approach God through their own ways. Mucha gente cree que perteneciendo a una religión va a ir al cielo. Many people think that by attending or being from one religion are saved, Y se esfuerzan por hacer lo bueno para ir al cielo. and they try to give it everything by their own means to reach heaven. Yo cuando estaba en la religión eso creía. Me, when I was in religion, that's what I thought. Que por hacer muchos rezos y muchos sacrificios yo iba a ir al cielo. That by saying a bunch of prayers, I was going to work my way to heaven. Pero estaba engañado y no era cierto. But I was in a lie. I was looking to a lie and it was not true. Ahora Dios a través de su palabra me ha abierto los ojos. Now God, through His Word, has opened my eyes. Y yo no confío en mis fuerzas ni en mis hechos para ir al cielo. And I don't trust in my own understanding or words to reach heaven. Ahora confío en Jesús, I trust now in Jesus, en la obra que Él hizo por mí. in the work that He has done in me. Y aquí está diciendo la palabra del Señor And here in the Word of God, He's saying que Jesucristo fue la ofrenda perfecta ante Dios, that Jesus was the perfect sacrifice in God's life, hecha una vez y para siempre. made one time and forever. Jesucristo vino una vez hace 2000 años. Jesus came in one time 2,000 years ago. Jesucristo murió una vez hace 2000 años. Jesus died once 2,000 years ago. Jesucristo resucitó al tercer día. Jesus resurrected on the third day. 40 días después ascendió al cielo. 40 days later, He went to heaven. Y Él dijo que volverá. And He said He will be back. Y no va a volver para morir otra And vez, He is not going to come back to die again. sino Él va a venir por su iglesia, And He's going to come back for His church que le ama, que le adora, that loves them, that que le worships sirve Him, that serves y Him, que ha puesto su confianza en su sacrificio, and that has put His trust hecho una vez y para siempre. made once and for all. ¿Estamos entendiendo Are eso? we understanding that? En Cristo Jesús, In Jesus Christ, Dios nos ha aceptado God has accepted us y nos ha santificado. and has sanctified us. ¿Qué quiere decir la palabra santificado? What does that word sanctified mean? En Cristo Jesús me ha hecho perfecto. That Jesus Christ has made me perfect. En Cristo Jesús me ha perdonado todos mis pecados, That Jesus Christ has forgiven me for all my sins, pasados, presentes y futuros. past, future, and present. Versículo 11. Verse 1. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. And every priest standing daily ministering, offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sin. ¿Estamos entendiendo lo que dice la palabra? Are we understanding what the Word of God says? Lo que la palabra de Dios está diciendo es lo siguiente: What the Word of God is saying, que por 4000 años antes de Cristo, that 4,000 years before Christ, los sacerdotes ministraban en el templo, the priests would stand and traían sus sacrificios, would bring the offerings. pero esos sacrificios nunca podían perdonar los pecados. Those sacrifices can never take away the sin. Cubrían los pecados por un año, sí. They cover the sins for a year, yes. Por eso es que cada año lo tenían que hacer And that's the reason why every year they would have to do continuamente, it constantly. pero nunca podían quitar el pecado. They can never take away sin. Ustedes saben que hoy hay religiones haciendo lo mismo, Now you know that there's religions doing the same thing, haciendo sacrificios por sus pecados, doing sacrifices for their sins. cuando el sacrificio perfecto ya fue hecho 2000 años atrás. When the perfect sacrifice was done 2,000 years ago. Aquí dice la palabra del Señor. Here the Word of God says, Esto es lo maravilloso de ser cristiano, this is the beautiful thing about being a Christian, que conocemos a Jesús that we know Jesus, y Jesús nos promete vida eterna. and Jesus promised us eternal life. Jesucristo dijo en Juan 5:24, Jesus Christ said in John 5, el que oye mi palabra he that hears my word y cree en el que me envió and believes in him that tiene sent me vida eterna has everlasting y life, no vendrá a condenación, and will never come to condemnation, mas ha pasado de muerte a vida. but has passed from death to life. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding?
Nada puede quitar tus pecados, solo la sangre de Cristo. can take away your sins but the blood of Jesus Christ. Nada te puede llevar al cielo, solo el sacrificio de Cristo. Nothing can take you to heaven, only the sacrifice of Jesus. Versículo 12 Verse 12, dice, pero Cristo, hermanos, it says, but Jesus, pero Cristo habiendo ofrecido una vez but this man, after he had offered one sacrifice, cada año. No cada año. Una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. Alabado sea el nombre the de Word of Dios. God says that not once a year, but here he says that once he made that sacrifice, he took away the sins. Aquí hay dos cosas que yo les quiero compartir bien importantes. Here's two things I want to share with you very importantly. Dice la palabra del Señor que Jesucristo ofreció su sacrificio, su cuerpo por nuestros pecados. The Word of God says that Jesus Christ offered his body as a sacrifice for our sins Para siempre. forever. Ahora, ¿por qué dice la palabra del Señor que se ha sentado a la derecha de Dios? ¿Por qué? Now, why does the Bible tell us that he has sitting down on the right hand of God? Why? ¿Qué está haciendo a la derecha de Dios? What is Jesus doing on the right hand of God? ¿Saben qué está haciendo ahí nuestro Señor? Do you know what our Lord Jesus Christ is doing? Está orando por nosotros, He is praying for us. está intercediendo por nosotros, He is interceding for us. porque Él sabe que todavía estamos en este mundo corrupto, lleno de maldad, Because He knows that we're in a fallen world y nos contaminamos con el pecado del mundo. and that we're still contaminated by the Y Él sin. está a la derecha de Dios Padre. ¿Saben por qué? And He is in the right hand of God. You know why? Porque Satanás está a la izquierda acusándonos día y noche Because the devil is in God's left hand accusing us que no somos dignos de ir al cielo, that we are not worthy to go to heaven. porque hacemos lo malo delante de Dios. Because we do the bad things in front of God. Pero Jesucristo a la derecha de Dios Padre But Jesus, in his right hand, dice, Padre, yo morí por Él. he's telling the Father, Father, I died for them. Él me ha recibido como su Señor y su They Salvador. have received me like his Lord. Yo lo he perdonado con mi sangre. I have forgiven them with my blood. Él está a la derecha de Dios, He is in God's right hand, esperándonos a cada uno de nosotros que lleguemos ahí waiting for each and every single one of us to be there para recibirnos. so he can receive us. ¿Ustedes se acuerdan cuando Esteban fue apedreado? You remember when Stephen was stoned? Dice que levantó los ojos It says that he lifted up his eyes, y miró a Jesús a la derecha de Dios Padre, that he saw Jesus in the right hand of God. que extendió sus manos para recibirlo. And Jesus extended his hands to receive him. Ahí está Jesucristo There is Jesus a la derecha de Dios Padre, in the right hand of God. pero también está con nosotros But he's here with us. y está en mi corazón. And he is in my heart. Mi mente carnal esto no lo puedo explicar, My mental, my brain, my flesh brain cannot explain this. pero por fe lo creo. But by faith, I believe it. Dice que porque el que se acerca a Dios It says because he that comes close to God debe de tener fe, has to have faith. y la fe viene por el oír, And faith comes by hearing. y el oír la palabra del And Señor. hearing the word of God. Entonces, esto es lo que dice la palabra del Señor. So this is what the word of God says. Solo el sacrificio de Jesús salva. Only the sacrifice of Jesus saves. Absolutamente nada más nos puede salvar. Absolutely nothing else can save us. Y esto es lo que tenemos que compartir cuando tengamos oportunidad. And this is what we have to share when we have chance. Porque si la gente no conoce a Jesús, Because if the people don't know Jesus, está perdida they are lost, y muriendo se irán al infierno tristemente, they are damned. porque no conocen al Salvador. Because they don't know the Savior. Por eso no podemos quedarnos callados. And that is the reason why we cannot stay quiet. Debemos de seguir predicando. We must keep preaching the word. No una religión, Not a religion, no una iglesia,
not a church. No hablando del pastor, We don't talk about the pastor, pero hablando de Jesús, but talk about Jesus. de Cristo Jesús. Jesus Christ. Jesucristo dijo, he aquí, vengo Jesus says, oh, I come para hacer tu voluntad. to do your will. ¿De dónde vino? Where did he came from? Del cielo. From heaven. ¿Por qué vino? Why did he come? Porque quiere que yo vaya al cielo. Because he wants me to go to heaven. Y Él es el único medio por el cual puedo ir al cielo. And he is the only way I can reach heaven. Jesucristo, el único que nos puede salvar. Jesus is the only one that can save us. Esto es algo para regocijar y alegrarnos cada día. This is something to be joyful about every day. Quiero compartirles ya para terminar en Juan I want to share with you so that capítulo 14, we can finish in the book of John, verse 14, versículo 6. verse 6. Dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. John 14 says, I am the way, the truth, and the life, and no one goes to the Father except through me. ¿Por qué? Why? Porque Él es el único sacrificio que nos puede salvar. Because he is the only sacrifice that can save us. Miremos lo que nos dice Jesús. Versículo 13 y 14. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Verse 13 and 14 says, and whatsoever you should ask in my name, that I will do, that my Father may be glorified in thy Son. And if you all shall ask anything in my name, I will do it. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Que solamente Cristo Jesús That only Jesus Christ me puede salvar can save us, para que yo agrade al Padre. so that I can please the Lord. Por eso es que como cristiano, That is why, like a Christian, toda la gloria y la honra es para Cristo Jesús. all the glory and honor is to God. Porque en mis propias fuerzas yo no puedo hacer nada. Because in my own En mis propias fuerzas no puedo agradar a Dios. strength, I cannot please the Lord. Caín trató de agradar a Dios en sus propias fuerzas He tried to do that in his own strength. y Dios no lo aceptó. God did not accept it. Sus intenciones eran buenas y sinceras, His intentions were good, sincere. pero Dios no lo aceptó. God did not accept that. ¿Estamos entendiendo? We understand it. Dios solamente nos acepta a través de Cristo Jesús. God only accepts us, Christ. Porque solamente el sacrificio de Jesús salva. Because only the sacrifice of Jesus saves. Amén. Amen. Ok, pónganse de pie y vamos a hacer una oración en esta mañana. So let's get on our feet and Pero también vamos a invitar a los niños y a la maestra